Mi padre era el guardián del ciclo, y tuve que romperlo. Nunca pensé que la curiosidad pudiera arrastrarme tan lejos. Siempre creí que el peligro era algo que se podía ver venir, algo con señales claras, alarmas o advertencias. Pero estaba equivocada. A veces, el peligro es un susurro. Una invitación que no puedes ignorar. Y cuando cruzas esa puerta, es demasiado tarde para volver atrás. Todo empezó con una conversación que no debía oír. Yo estaba detrás de la barra, cumpliendo mi turno nocturno en la cafetería de la estación. El sonido del vapor de la cafetera y el tintineo de las tazas eran mi compañía habitual, junto al murmullo de los pocos clientes nocturnos. Pero esa noche, entre todo ese ruido, una frase se filtró y se agarró a mi mente como una espina. ¿Has oído lo de la chica que desapareció?, dijo un hombre, con tono bajo y apremiante. Sí, respondió su compañero, nervioso. Dicen que tuvo que ver con ellos. Con la asamblea. SHHH. No nombres eso aquí, lo cortó de inmediato, como si temiera que algo pudiera escucharlos. La palabra asamblea se quedó flotando en el aire. Era solo una palabra, pero cargada de algo que me erizó la piel. Desconocía su significado, pero reconocí el tono. Lo he escuchado antes. El tono de quien menciona algo prohibido. Algo que, al nombrarlo, te acerca demasiado. No quise intervenir, pero no pude dejar de escuchar. Llevé el pedido a su mesa, y sus miradas se cruzaron, tensas, como si mi presencia rompiera una barrera. Al irme, uno de ellos murmuró algo, apenas un hilo de voz, pero lo oí. Es mejor no saber. Esa frase me quemó. Porque si algo he odiado siempre es no saber. He vivido con ese vacío desde que tengo memoria. Desde que mi madre desapareció. Yo tenía 7 años. No hubo carta, no hubo despedida. Solo se fue. Y lo más extraño fue lo que vino después, silencio. Nadie hablaba de ella. Nadie respondía a mis preguntas. Y cuanto más insistía, más denso se volvía ese muro de secretos. Por eso, cuando esa noche escuché la asamblea, sentí algo familiar. Ese eco de lo que no se dice, de lo que se esconde detrás de un silencio demasiado pesado. Esa misma noche, ya en casa, la curiosidad me ganó. Abrí el portátil y busqué. La asamblea. Las primeras páginas no mostraban nada relevante, solo artículos vagos y sin relación. Pero entre los resultados, uno llamó mi atención, un foro antiguo, de esos que parecen existir fuera del tiempo, con un hilo titulado: Si recibes la invitación, no vayas. La publicación era corta, escrita por alguien con un usuario anónimo. Mi hermana desapareció hace un año. Me dejó una nota que decía: ellos saben quién eres. Si recibes una invitación, si te llaman, no vayas. Porque nadie regresa. Y al final del mensaje, una imagen, un símbolo. Un círculo, atravesado por 3 líneas. Mi sangre se heló. Porque yo ya había visto ese símbolo antes. Estaba en una vieja fotografía de mi madre. Una de esas pocas que mi padre no había quemado. En ella sonreía, y colgado de su cuello, como un colgante, estaba ese mismo símbolo. Un círculo con 3 líneas cruzándolo. Lo había visto de niña, y no entendí su importancia. Pero ahora parecía un mensaje que llevaba años esperando ser descifrado. Cerré el portátil de golpe, el corazón desbocado. ¿Qué significaba esto? ¿Qué tenía que ver mi madre con ese símbolo? No tuve que esperar mucho para obtener una respuesta. Al día siguiente, al llegar a casa, encontré algo en mi buzón. Un sobre. Sin remitente. El papel era grueso, áspero al tacto, como algo que no pertenecía a esta época. Lo abrí, y dentro solo había una tarjeta con un mensaje escrito a mano. Ven a conocer la verdad. Sábado. Medianoche. Puente Viejo. Y al final, como una firma silenciosa, el mismo símbolo. Mis dedos se crisparon alrededor del papel. Mi cuerpo temblaba, y una voz dentro de mí gritaba que lo quemara, que lo destruyera, que fingiera que nunca llegó. Pero otra, más profunda, más antigua, susurró: Si no vas, nunca sabrás. Y yo siempre he odiado no saber. El sábado, a medianoche, fui. El puente viejo era una estructura muerta, cubierta de musgo y hiedra, como si el tiempo hubiera decidido tragárselo. Bajo mis pies, la madera crujía, húmeda y podrida. El aire olía a tierra mojada y óxido, con un matiz metálico que se colaba en mi garganta, amargo y pesado. Todo estaba en silencio. Pero no era el silencio de la noche. Era algo más profundo. Como si el mundo entero contuviera el aliento. Entonces, lo escuché. Un murmullo. Bajo, continuo, como un rezo pronunciado por muchas voces a la vez. No provenía de un lugar.
Estaba en todas partes. Seguí el sonido, y tras un sendero apenas visible, lo vi, un claro iluminado por antorchas. Las llamas bailaban, proyectando sombras que se alargaban y se retorcían como si tuvieran vida propia. En el centro, un círculo de figuras encapuchadas, inmóviles, como estatuas. Y en el medio, una mujer, vestida con una túnica negra, de pie con una quietud inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. El corazón me martilleaba. No veía sus ojos, pero sentía su mirada, como si atravesara mi piel y escarbara en lo más profundo de mí. Y entonces, pisé una rama. El crujido fue como un disparo. El murmullo cesó. Todas las cabezas se giraron hacia mí al unísono, como si fueran una sola criatura. La mujer, sin apartar su atención de mí, sonrió. Fue esa sonrisa lo que hizo que mi sangre se helara. Porque no era una sonrisa de bienvenida. Era la sonrisa de quien esperaba tu llegada. Y luego, con una voz que no debía conocerme, habló. Bienvenida. Emma. El pánico me golpeó como una ola. ¿Quién eres? Conseguí murmurar, aunque mi garganta era puro hierro. La sonrisa de la mujer se curvó apenas más, y su respuesta llegó suave, casi como una caricia. Alguien que te ha esperado mucho tiempo. Di un paso atrás, pero su voz me sostuvo como un anzuelo. Tu madre nos habló mucho de ti. El suelo desapareció bajo mis pies. ¿Mi madre? Jadé, sintiendo el mundo desmoronarse. ¿Qué sabes de ella? La mujer inclinó la cabeza, y su tono se volvió casi íntimo. Todo. Ella vino, como tú, buscando respuestas. Y te dejó algo muy valioso. El aire era denso, como si me ahogara en algo invisible. ¿Dónde está? Susurré, con la voz quebrada. Y entonces, la mujer pronunció las palabras que congelaron mi alma. Más cerca de lo que imaginas. Algo detrás de mí crujió. Un paso. Una presencia. Me giré y vi una silueta. La reconocí antes de que mi mente pudiera procesarlo. Una figura que pertenecía a mis recuerdos más antiguos. El aire escapó de mis pulmones en un suspiro quebrado. Mamá. Mi garganta se cerró, y esa palabra, que no había pronunciado en años, se sintió como una herida abierta. Ella parpadeó, y durante un instante, vi algo en su mirada, un parpadeo de emoción, de algo humano. Pero se apagó demasiado rápido, como una vela consumida. Emma, pronunció, y su voz era un eco, como si viniera de un lugar demasiado lejano. Di un paso, con el cuerpo temblando entre el impulso de correr hacia ella o salir huyendo. ¿Dónde has estado? Pregunté, y mi voz se rompió. ¿Por qué? Ella levantó una mano, un gesto suave, casi protector, pero su mirada era extraña. No es tan simple, respondió. Pero ya estás aquí. Eso es lo que importa. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Aquí? Repetí, y mis ojos se movieron hacia las figuras encapuchadas que nos rodeaban. Todas en silencio, todas, observando. Estás donde debes estar, intervino la mujer de la túnica negra. Con ella. Con nosotros. Mi corazón se encogió. ¿Qué le habéis hecho? Nada que ella no eligiera, respondió la mujer, su tono suave, como quien explica una lección a una niña. Tu madre encontró su propósito. Mis manos temblaban. Mamá, supliqué, buscando algo en su rostro, cualquier grieta, cualquier indicio de que esto era un error. Pero sus labios se curvaron en una sonrisa, y esa sonrisa era lo que más dolía. Emma, dijo, y en su tono había ternura y algo más profundo, algo frío. Es hora de que entiendas. El murmullo volvió, un susurro que me rodeaba, no desde afuera, sino desde adentro, como si cientos de voces hubieran despertado en mi sangre. Me llevé las manos a la cabeza, un dolor sordo expandiéndose detrás de mis ojos. ¿Qué es esto? Jadé, sintiendo que mi cuerpo se quebraba desde dentro. Es el vínculo, dijo la mujer. La asamblea te ha reconocido. El pánico subió como un veneno ardiente. Yo no he elegido nada, logré decir, mi voz desgarrada. Pero viniste, respondió ella, su sonrisa ensanchándose. Y venir es elegir. Mi cuerpo ardía, y en medio de ese dolor, sentí algo más aterrador, una conexión. Con todos ellos. Con ella. Y entonces, una nueva voz rompió el aire. Grave, profunda, con un eco que parecía arrastrarse desde las sombras. Ella tiene la sangre. Un hombre, más alto que cualquiera, con una capucha que apenas dejaba ver su boca. Su tono era seco, como si pronunciara una sentencia. Es ella. Mi madre giró apenas la cabeza, y por un segundo, vi tensión en su mandíbula. Es mi hija, dijo.
Precisamente, respondió él. Es el ciclo. Es la herencia. Herencia. Mi pecho se encogió y entonces lo supe. ¿Qué soy? Susurré, sintiendo que la pregunta pesaba más que cualquier respuesta. La mujer de negro inclinó la cabeza, y su voz se deslizó, suave como veneno. Eres la que cierra o abre el círculo. El hombre alzó la mano, y de repente, un peso invisible me aplastó. Mis rodillas cedieron, y el suelo frío me recibió con dureza. ¡No! Gritó mi madre, su voz rasgando el silencio. Y entonces, sucedió. Algo dentro de mí se rompió. O tal vez, se liberó. El aire crujió. Las antorchas parpadearon y un estruendo recorrió el suelo. El peso que me sujetaba desapareció. Caí, jadeando, con el corazón desbocado. La mirada de la mujer de negro ya no era serena. Era sorprendida. ¿Qué? Musitó. El hombre avanzó un paso, su tono seco y urgente. Ella está despierta. Mi madre se movió. Un gesto rápido, un escudo. No, dijo, y su voz era firme, una orden. No la tocarás. El hombre se detuvo, y el aire pareció tensarse como una cuerda a punto de romperse. Mueve a tu lado, Elena, dijo él, y ese nombre, Elena, me golpeó como un eco de algo que nunca supe. Mi madre. Elena. Ella no se apartó. No tocarás a mi hija, repitió. Y entonces, el hombre habló, y su voz fue un juicio. Tu elección ya fue hecha. Pero la de ella aún está por cumplirse. Y el mundo se apagó. Un escalofrío me recorrió mientras la oscuridad se tragaba el mundo. No era una oscuridad normal. Era algo denso, que pesaba sobre la piel, que se sentía en los huesos. Pero aún más aterrador era que, en medio de esa negrura, yo no estaba sola. Voces. No, susurros. Un millar de murmullos que reptaban bajo mi piel, que se entrelazaban con mi respiración. Algunas eran suaves, otras goteaban veneno, como si quisieran sembrar algo en mi mente. Míranos. Acéptanos. Eres una de nosotros. Cállate. Grité, mi voz rebotando en el vacío. Y entonces, como si el mundo respondiera a mi furia, una chispa. Una grieta de luz cortó la oscuridad, abriéndose como si la noche misma se desgarrara. A través de ella, vi a mi madre. Pero no era como la recordaba. Su rostro era el mismo y, al mismo tiempo, no. Su expresión estaba marcada por algo antiguo, algo que había crecido en ella durante todos esos años lejos de mí. No miedo, sino resignación. Emma, dijo. No dejes que te tomen. ¿Qué quieren de mí? Mi voz era un hilo desesperado. Ella tragó saliva, y por primera vez, su fachada se rompió. Quieren tu sangre. Un silencio denso cayó entre nosotras. ¿Mi sangre? Su mirada, oscura y cargada de culpa, me lo dijo antes de que ella pudiera. Soy su puente, dijo al fin, y su voz sonó cansada. Y tú eres la llave. Mi corazón se encogió, golpeando con dolor. ¿Qué significa eso? Exigí, mi voz quebrándose. ¿Qué me hiciste? Su expresión se torció, y en ella vi amor, pesar y remordimiento. No quise, su voz tembló. Ellos me dijeron que, si te traía, te protegerían. Que el ciclo se cerraría contigo. Mis manos temblaron. ¿Me entregaste? La palabra se sintió como vidrio en mi lengua. No. Su negativa fue firme, pero su rostro desmentía sus palabras. Intenté detenerlo. Pero ya era tarde. Emma, eres la última pieza. El vacío vibró. Algo se estaba rompiendo. Y entonces, la grieta de luz colapsó. El mundo regresó en un estallido de aire y sonido. Las antorchas brillaban de nuevo, y el círculo de encapuchados permanecía, esperando. Pero algo había cambiado. El suelo temblaba bajo mis pies, y el aire crepitaba como si estuviera cargado de electricidad. La mujer de la túnica negra me observaba con una mezcla de fascinación y cautela. ¿Lo has visto? Preguntó, su tono suave, como si hablara a una criatura recién nacida. El ciclo te ha elegido. El hombre de la voz profunda dio un paso al frente. No hay más tiempo, dijo. El linaje debe cumplirse. Pero entonces, un rugido. No un sonido. Un sentimiento. Algo explotó dentro de mí, una ola ardiente que no venía del miedo, sino de la rabia. ¡No! Grité, y el mundo se estremeció. Las antorchas parpadearon violentamente, y el suelo bajo nuestros pies se quebró con un crujido seco. El aire vibró con una presión que rompió el círculo.
Los encapuchados cayeron hacia atrás, algunos gritando, otros riendo. La mujer de negro, en cambio, sonreía. Extraordinario, susurró. El hombre se irguió, su capucha ondeando, y por primera vez vi sus ojos, negros, como pozos. No se resiste, dijo, y en su voz había satisfacción. Se despierta. Mi madre corrió hacia mí, pero él alzó la mano, y ella se detuvo como si una pared invisible la hubiera golpeado. «¡Déjala!» Grité, y otra oleada de energía estalló de mi cuerpo. Pero él la desvió con un simple gesto. «Tu poder es nuestro», sentenció. «Porque fue tu sangre quien nos trajo aquí. Yo no os traje nada». Rugí, mi cuerpo temblando. «No soy parte de esto». Y entonces, su voz bajó y pronunció lo que más temía. «Pero lo fuiste, desde antes de nacer». El eco de aquellas palabras seguía latiendo en mi pecho, «pero lo fuiste, desde antes de nacer». Como si mi destino estuviera escrito en mi sangre, invisible y antiguo, esperando el momento para revelarse. Y ahora, se estaba abriendo paso, quemando desde dentro. Mi respiración era irregular, cada bocanada de aire un puñal. El mundo alrededor vibraba, como si la tierra misma contuviera el aliento. Frente a mí, la mujer de negro me observaba. Sus ojos, oscuros como abismos, tenían ese brillo expectante, como si estuviera esperando algo. Algo que, en el fondo, yo temía. ¿Qué me habéis hecho? Jadeé, sintiendo una presión ardiente bajo mi piel, un calor sofocante que se enroscaba en mi columna, subiendo, buscando salir. Te hemos mostrado, respondió ella, con una suavidad que helaba. No te hemos hecho nada. Solo, despertado lo que ya era tuyo. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero lo que sentía no venía solo de él. No, era más profundo, como si un pulso desconocido estuviera latiendo junto al mío. Entonces, mi mirada se cruzó con la de mi madre. Seguía arrodillada, inmóvil, con la respiración entrecortada, atrapada por esa fuerza invisible. Pero en sus ojos, lo que vino fue pánico por sí misma. Era pánico, por mí. Emma, jadeó, con la voz rota. «Corre». Pero no podía. «Déjala». Grité, y en mi pecho algo se rompió. No fue un grito normal. Fue un rugido de algo más hondo. Y entonces, el mundo respondió. Un estallido seco. Las antorchas que nos rodeaban titilaron, como si una ráfaga invisible las hubiera recorrido. El suelo vibró bajo mis pies. Con un crujido que pareció desgarrar el aire, la fuerza que sujetaba a mi madre se deshizo. Ella cayó al suelo, tosiendo, libre. Y yo sentí el eco de lo que acababa de hacer. No lo había pensado. No lo había pedido. Pero había sucedido. Porque yo lo provoqué. Mis piernas temblaron, pero no de miedo. Temblaban por la energía que todavía vibraba dentro de mí, caliente, palpitante, como si la tierra y yo hubiéramos respirado juntas. La mujer de negro sonrió, y en su rostro había un deleite frío, casi maternal. «Oh, pequeña», dijo, su voz impregnada de fascinación. «Eres más fuerte de lo que imaginábamos». Mi garganta ardía, mi cuerpo dolía, pero lo que más me aterraba era que aún sentía ese poder. Como si estuviera allí, esperando que lo volviera a soltar. Mi voz se quebró. «Yo no quiero esto». «No es cuestión de querer», susurró ella. «Es cuestión de ser». Mi madre, aún en el suelo, alzó la voz, áspera, urgente. «No la escuches, Emma. No te pertenecen». La mujer ni siquiera la miró. Su atención estaba clavada en mí. «No te pertenecemos», dijo, casi con dulzura. «Tú nos perteneces a nosotros. Siempre lo has hecho. Desde antes de que abrieras los ojos a este mundo». Mis manos se cerraron en puños, y algo caliente, rabia, dolor, miedo, subió como una ola hasta mi pecho. «Si siempre fui vuestra», mi voz salió entre dientes, áspera. «¿Por qué me habéis esperado?» La sonrisa de la mujer se curvó, y su tono se volvió casi divertido. «Porque los círculos deben cerrarse. Y tú», dio un paso hacia mí, «eres el principio y el final». Un escalofrío me recorrió. «No». Negué, mi voz temblorosa, pero firme. Yo no soy parte de esto». Y entonces, él habló. La voz profunda y hueca que había sentenciado mi linaje resonó de nuevo. El hombre de la capucha, el que parecía más sombra que humano, avanzó. «No puedes negarte a lo que eres», dijo, y en su tono había la certeza de una verdad que no se puede destruir. «Lo llevas en tu sangre». Mi sangre. Un calor subió por mi garganta. Una memoria que no era mía, pero que vivía en mí. «Eres la ofrenda», continuó él. «Pero también la llave».
Mi corazón se encogió. ¿Llave de qué? Logré preguntar, aunque no quería oír la respuesta. La mujer de negro respondió, con la suavidad de quien revela un secreto precioso. De lo que duerme. De lo que tu madre protegió. Mi madre. Mi mirada se volvió hacia ella. ¿Qué protegiste? Susurré, con la voz rota. Ella alzó la cabeza, y en su rostro había una mezcla de culpa y amor. A ti, dijo. Te protegí de ellos. Pero ya no podía. Porque ellos me tenían. El aire se espesó, cargado de algo invisible y pesado. Las palabras de mi madre se aferraban a mi pecho como espinas. Te protegí de ellos. Pero esa protección se había roto. Y ahora me tenían. El suelo bajo mis pies vibró, y algo caliente, áspero y ardiente recorrió mi columna, como si algo dentro de mí estuviera reclamando su lugar. La mujer de negro sonrió, y su tono descendió a un susurro venenoso. ¿Lo sientes, verdad? Dijo. Esa llamada no es nuestra. Es tuya. Y en ese instante lo sentí. Un latido, profundo y denso. No era mío, y al mismo tiempo, sí lo era. Era la tierra. Era el aire. Era mi sangre. Ven. Una sola palabra, no oída, sino sentida. Un eco antiguo, como si algo enterrado me estuviera susurrando desde la raíz de mi alma. Mi cuerpo quiso responder. Mis pies se movieron, un paso, luego otro. Emma. La voz de mi madre irrumpió, desgarrada. No. Y algo ardió en mi pecho. Un dolor seco, brutal, como si dos fuerzas tiraran de mí en direcciones opuestas. Mi grito se rompió en mi garganta, y caí de rodillas, las manos contra la tierra, sintiendo que se abría bajo mí, no físicamente, sino en un abismo más hondo. Resiste, jadeó mi madre, su voz un hilo. No les des lo que quieren. Pero la mujer de negro se inclinó, su tono suave y cruel. Ella ya lo da. No a nosotras, sino a lo que duerme. Y entonces, la oscuridad cayó. No cerré los ojos. El mundo se apagó. Pero la oscuridad no era vacía. Estaba llena. Voces. Murmullos. Miles, como si el aire mismo tuviera memoria. Y, entre ese coro, una voz sobresalió. Suave. Fría. Férrea. Ella es la sangre. Ella es el ciclo. Ella es el precio. Y entonces, una más suave. La mía. Emma. Mi cuerpo se heló. Era mi propia voz. Despierta. Oh, se la llevarán. Un sonido. Húmedo. Afilado. Mis ojos se abrieron. Y vi. A mi madre. De rodillas. Con una hoja negra apoyada en su garganta. No. Mi alma se rompió. No, mi voz fue un hilo desgarrado. No, por favor. La figura tras ella, alta y encapuchada, sostenía la hoja con mano firme. El hombre de la capucha. Su voz, hueca y helada, pronunció el juicio. Elige. Mi pecho se contrajo, vacío de aire. ¿Qué? Tu sangre o la suya. Mi mundo se detuvo. Si eliges tu sangre, la mujer de negro susurró con placer, el ciclo se abrirá. Y lo que duerme, despertará. El hombre, implacable, añadió. Si eliges su vida, sellaremos lo que eres. Para siempre. Perderás lo que podrías ser. El aire se volvió plomo. Mi sangre ardía, como si ya supiera lo que debía hacer. Y mi corazón se rompía. Emma, la voz de mi madre, apenas un suspiro. Perdóname. Mis manos temblaron. Una lágrima cálida quemó mi mejilla. No, mi voz se quebró. No quiero elegir. Pero el hombre de la capucha sentenció. Pero ya estás eligiendo. Y el mundo esperó. Mi decisión. El filo de la hoja negra brillaba con un destello cruel, reflejando la pálida piel de mi madre. Una presión más, un respiro contenido, y todo terminaría. El mundo entero se reducía a ese filo, a ese instante suspendido donde el tiempo parecía retener su aliento. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía su eco en los oídos, y cada latido era un martillazo de angustia. El aire era denso, cargado de un olor ferroso y amargo que se pegaba a mi garganta. Todo mi cuerpo temblaba, y no era miedo. Era algo más profundo, más primitivo. Era furia. Una furia ardiente, ciega, que vibraba en mi sangre como si respondiera a un llamado antiguo y desconocido. Elige, dijo el hombre de la capucha. Su voz era hueca, final, como si hablara desde dentro de una tumba. Su vida o tu sangre. No fueron sus palabras lo que me rompió. Fue la voz de mi madre. Una súplica rota, quebrada como cristal al filo del colapso.
Emma, no, jadeó, y en ese susurro se condensaba todo: amor, dolor, desesperación. Un ruego, y algo peor, rendición. No. Un chasquido sordo se abrió paso en mi interior. Algo rugió en mi pecho, y ese calor abrasador que ardía bajo mi piel se convirtió en una corriente imparable. Era más que miedo o rabia. Era algo vivo, áspero y palpitante, que se retorcía, arañando, pidiendo salir. Me invadía como un incendio que no quemaba carne, sino alma. No lo entendía, no lo quería, pero lo sentía. Y lo más aterrador era que, en ese instante, lo deseaba. No, jadeé, y mi propia voz sonó extraña, rasgada, como si algo más hablara a través de mí. Yo no quiero esto. Pero lo eres, murmuró la mujer de negro, y su tono era suave, dulce, como si me consolara mientras me arrancaba la piel. No es cuestión de querer. Es cuestión de ser. Ese fuego creció, subió desde el pecho a la garganta, como si mi cuerpo no pudiera contenerlo más. El mundo entero se tensó, y yo con él. Quise gritar, escapar, destruir esa presencia que me invadía. Pero antes de que el calor me consumiera, sentí algo más. Un pulso. No venía de mí. Venía de ella. Mi madre. Fue como si el mundo hubiera decidido que nuestros corazones latieran juntos. No escuché sus palabras, pero sentí su miedo. Su dolor. Su amor. Y vi su vida a través de un lazo invisible. La sentí. No como pensamiento, sino como verdad. Vi las noches en vela, las cicatrices invisibles, los silencios cargados de peso. Vi cómo me había protegido, cómo se había interpuesto entre mí un destino que yo no conocía, desgarrándose en silencio para que yo no sangrara. Todo su ser gritaba una única verdad: a ti, te protegí. No. Algo se rompió dentro de mí, pero lo que emergió no fue dolor. Fue algo más salvaje, más crudo. Ese fuego ardiente se fundió con algo antiguo y feroz, pero que ahora era mío. Mi garganta ardió, y lo que salió de mí no fue una súplica. Fue: llévame a mí. El mundo entero pareció estremecerse. El sonido se desvaneció, y el tiempo se rompió en un silencio brutal, cargado de algo que no podía verse, solo sentirse. Un vacío, un tirón. Y entonces, la presión que sujetaba a mi madre, desapareció. Ella cayó. Y yo corrí. Mis brazos la envolvieron antes de que tocara el suelo. Su cuerpo era cálido, frágil, tembloroso, y su mano subió con esfuerzo para rozar mi mejilla. Su pulgar trazó el rastro húmedo de una lágrima que yo no sabía que había derramado. Emma, su voz era un hilo quebrado. ¿Qué has hecho? Mi garganta se cerró. Mi voz se partió. Lo único que podía. Pero en sus ojos vi algo que me heló más que la muerte. Era terror. Y era por mí. No, jadeó, y su voz era un suspiro que pesaba más que un grito. No tomes su peso. Pero ya era tarde. El mundo se desgarró. Un rugido brotó de la tierra misma, un sonido tan profundo que lo sentí vibrar en mis huesos. El suelo bajo mis pies se partió, y algo invisible, inmenso, me arrebató de sus brazos. Caí. Pero no era una caída. Era una entrega. El mundo desapareció. No había luz. No había oscuridad. Solo una presencia. Un lugar sin tiempo, hecho de algo más denso que el vacío. Allí, flotaba, suspendida, y entonces lo sentí. Un latido. No era mío. Era del ciclo. Y con él, ojos. No físicos, pero presencias. Antiguas. Eternas. Eran muchas. Eran todas. Y todas me miraban. No con juicio. Con reconocimiento. Y a través de ellas vi a las que vinieron antes. Sus rostros, sus caídas, sus sacrificios. Ellas fueron llaves. Ellas fueron puertas. Ellas fueron ofrendas. Y todas, al final, fueron cenizas. Pero, en esa espiral perfecta que se repetía y se repetía, algo fallaba. Un vacío. Una grieta. Y en esa grieta, mi rostro. Yo no era la llave. Yo no era la puerta. Yo era el error, la ruptura, la grieta. Y el ciclo tembló. Algo antiguo, colosal y eterno habló. No con sonido. Con peso. ¿Tú? No era una pregunta. Era incertidumbre. Y desde dentro de mí, sin forma, sin palabras, respondí. Mis ojos se abrieron. Ya no estaba en el abismo. Estaba de pie. Ante mí, el hombre de la capucha.
Pero algo había cambiado. Su silueta, antes inmensa y absoluta, vibraba, inestable, como si el mundo no pudiera sostenerlo. Y en su voz hueca, eterna. Hubo duda. Te entregaste, dijo. Pero, no eres como ellas. Mi pecho ardía. Ese fuego, esa vibración que antes me invadía, ahora era mío. Porque, mi voz salió baja, rugosa, cargada de algo que no pedía permiso. Yo no soy la llave. Un paso. No soy la puerta. Otro paso. Soy la grieta. Y entonces, él retrocedió. Por primera vez. Retrocedió. ¿Quién eres? Preguntó, y en su tono quebrado, temblaba algo que nunca esperé oír. Miedo. ¿Y yo? Respondí. Soy el final. Su capucha cayó. Vi su rostro. Y mi mundo. Se rompió. Era mi padre. Y en ese instante, algo más grande que ambos, algo que había esperado milenios. Desgarró el ciclo. Y vino. Por nosotros. El aire era espeso, cargado de un silencio que dolía más que cualquier grito. Frente a mí, el rostro descubierto del hombre de la capucha era una herida abierta en mi alma. Mi padre. El mundo entero pareció derrumbarse, al mismo tiempo, encerrar su significado en ese único instante. Su mirada, oscura y densa, no contenía amor ni culpa. Solo certeza. ¿Por qué? Mi voz se quebró, un hilo entrecortado. ¿Por qué, tú? Él dio un paso hacia mí, y su presencia fue un peso insoportable, como si el aire mismo se plegara ante él. Porque esto es lo que debía ser, respondió, su tono bajo y firme, carente de emoción. Porque tú eras el ciclo. Y yo, el guardián de ese ciclo. Mis manos temblaron, el ardor en mi pecho palpitó con furia. La sangre rugía en mis venas, no como poder, sino como rabia pura, como una tempestad contenida tras una presa a punto de romperse. ¿Todo esto? Mi garganta ardía. ¿Todo? ¿Para qué? Su mirada se hundió en la mía, y por un instante vi algo más allá de su dureza, un abismo, profundo y vacío. Para proteger el equilibrio, dijo. Porque sin el ciclo, lo que duerme, despertaría. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Qué duerme? Susurré, aunque una parte de mí no quería la respuesta. La mujer de negro, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó, y su sonrisa fue un filo suave. Algo más antiguo que tu dolor. Más hambriento que tu rabia. Algo que nos hizo a todos. Y que solo tu sangre puede contener. Mi mente ardía, y dentro de mí, esa vibración, ese poder, rugía como una bestia acorralada. ¿Mi sangre? Repetí, y la comprensión cayó sobre mí como un puñal helado. Yo soy la prisión. Y la llave, añadió mi padre, su tono firme. Por eso, no puedes vivir. El mundo pareció quebrarse a mi alrededor. Una niebla roja cubrió mi visión. Tú, mi voz tembló. Tú, planeabas matarme. Él no respondió. No hizo falta. La verdad estaba en sus ojos. Un rugido estalló desde mi pecho, y el suelo crujió bajo mis pies. El aire se cargó de electricidad, y la vibración dentro de mí se desató. Un viento feroz, nacido de mi furia, se expandió, quebrando antorchas, doblando árboles. Tú no vas a decidir eso. Grité, y mi voz fue más que un sonido. Fue una promesa. Pero él no se movió. No se trata de lo que yo decida, dijo. Se trata de lo que eres. El suelo se quebró entre nosotros, pero él siguió avanzando, implacable, mientras mi cuerpo entero ardía. No. Dije, y mi voz tembló de rabia. Yo romperé este ciclo. Inténtalo, respondió él. Y despierta, lo que duerme. El aire estalló. El viento rugía a mi alrededor, arrastrando hojas y polvo mientras la tierra vibraba bajo mis pies. El mundo parecía contener el aliento, esperando el choque inevitable entre nosotros. Entre padre e hija. Entre el ciclo y la grieta. El ardor que quemaba mi pecho era más que poder, era negación, era furia, era elección. Él avanzó con una serenidad que dolía más que cualquier amenaza, como si todo esto fuera inevitable. Como si ya estuviera escrito. No puedes ganar, dijo, su voz cortando el aire como una sentencia. Porque luchar contra lo que eres, es luchar contra el mundo mismo. Mi corazón latía con un pulso salvaje, y cada golpe parecía alimentar la vibración que rugía en mi interior, esa fuerza que no había pedido, pero que ahora me pertenecía. No, respondí, y mi propia voz resonó con un eco que no era solo mío. No lucharé contra lo que soy. Un paso.
El suelo crujió bajo mis pies. Lucharé contra lo que tú crees que debo ser. Y entonces, el mundo estalló. La fuerza brotó de mí como una tormenta desatada. El suelo se quebró en líneas ardientes que se extendieron a nuestro alrededor, abriendo grietas profundas de donde emergieron vapores oscuros. El cielo se tiñó de un gris turbio, pesado, como si la misma realidad se resquebrajara. Pero él no se detuvo. Con un movimiento fluido, alzó una mano y el viento se cortó, como si el mundo obedeciera a su voluntad. La grieta que había abierto se cerró con un crujido seco. Su control era absoluto. Frío. Perfecto. Eres fuerte, dijo. Más de lo que imaginamos. Su tono sonaba casi orgulloso. Y eso me hirió más que cualquier golpe. No necesitas destruirme. Grité, y mi voz vibró, cargada de algo más profundo que ira. No necesito morir para romper este ciclo. Pero él negó con la cabeza, su expresión ensombrecida. El ciclo no pide tu muerte, pide tu totalidad. Su mano se cerró, y algo dentro de mí tiró. Un dolor desgarrador me partió en dos, como si algo intentara arrancarme desde dentro. Caí de rodillas, la tierra fría recibiendo mi cuerpo mientras un grito rasgaba mi garganta. Era como si mi alma se separara de mi carne, como si ese vínculo que me ataba al ciclo intentara escapar. Y entonces lo vi. Una sombra. Emergió de mí, lenta, oscura, densa. Era yo. Pero no yo. Una silueta hecha de oscuridad líquida, con ojos brillantes y vacíos que me miraban, con hambre. Mi padre observó a esa sombra, y sonrió. Ahí está, murmuró. El verdadero ciclo. La sombra avanzó hacia él, lenta, como si flotara, y él abrió los brazos, como si la esperara. No. Un pánico helado me atravesó. No, jadeé, mi cuerpo temblando. No, es tuya. Mi mano se alzó, y sin pensar, tiré. Y la sombra se detuvo. Mi padre alzó una ceja, sorprendido. ¿Qué estás haciendo? El dolor era insoportable. Era como sujetar un incendio con las manos desnudas. La sombra se agitó, un torbellino de oscuridad que quería escapar, que quería consumirme o devorarme. No, mi voz era un susurro ardiente. No eres el ciclo. La sombra se tensó y sentí su hambre, su necesidad. Era el ciclo. Era el poder. Pero no era yo. Eres la jaula. Mi voz se quebró. Pero yo soy la llave. Con un grito que pareció partir el mundo, tiré de la sombra, hacia mí. El impacto fue brutal. Un rugido desgarró el aire mientras la sombra se retorcía, intentando liberarse. Me atravesó, cada fibra de mi ser se desgarró y se reconstruyó al mismo tiempo. Dolía. Dolía más allá del cuerpo. Dolía en el alma. Y entonces se hizo silencio. Abrí los ojos. Y el mundo era diferente. Sentí el suelo. El viento. El pulso de la tierra. Pero más que eso, sentí el ciclo. No como una prisión, sino como un flujo inmenso, antiguo y ahora. Parte de mí. Mi padre me miró, y en su rostro vi, por primera vez, miedo. ¿Qué has hecho? Susurró, y su voz, que siempre había sido un filo seguro, tembló. Lo que tú nunca pudiste. Mi voz era baja, profunda, y en ella vibraba el eco de 1000 voces. Ser, el ciclo. El mundo se estremeció a mi alrededor, como si no pudiera decidir si romperse o rendirse. El aire vibraba, cargado de una energía nueva, inmensa, mía. Mi cuerpo ardía, pero no con dolor. Era poder. Era equilibrio. Era el ciclo. Pero, por primera vez, el ciclo tenía mi voluntad. Frente a mí, mi padre me observaba. Y en su mirada, aquella que siempre había parecido impenetrable, se abrió algo que nunca había visto en él. No era furia. No era orgullo. Era miedo. Esto, dijo, y su voz se quebró. Esto no debía ser posible. Di un paso hacia él, y con ese simple movimiento, el suelo bajo mis pies vibró. El ciclo fluía en mí, pero yo era quien sostenía las riendas. No era su prisionera. Era su guardiana. No. Mi voz salió baja, firme, y en ella resonó la certeza de algo que había tardado toda mi vida en comprender. No era posible, para ti. Su mirada se endureció, y con un gesto rápido, lanzó una oleada de sombra. Un rugido de energía oscura, como el filo de un mundo que colapsa. Pero esta vez, no me aparté. No huí. Alcé la mano. Y detuve el ataque. La sombra se partió contra mí como una ola contra una roca, disipándose en 1000 fragmentos que se evaporaron en el aire. No porque lo hubiera bloqueado, sino porque lo absorbí.
Él se quedó inmóvil. Su brazo bajó lentamente, y por un momento, pareció pequeño. No, su voz era un susurro, pero no para mí. Era para él mismo. No puedes destruirme. Mis dedos se cerraron, y sentí el ciclo vibrar, no con rabia, sino con verdad. No vine a destruirte, dije, y con cada palabra, el aire pareció hacerse más denso. Vine a terminar. Un paso más, y su sombra retrocedió como si el mundo mismo lo rechazara. Lo que tú comenzaste. Y entonces, el ciclo habló. No con palabras, sino con peso. Con la verdad de lo que siempre había sido. Y en esa verdad, vi su rostro. Vi al hombre antes del guardián. Vi su pérdida. Su promesa. Vi cómo se convirtió en aquello que temía, para protegerme. Pero, también vi su error. No entendió que el ciclo nunca quiso mi muerte. Quiso mi elección. Papá, mi voz se suavizó, y esa única palabra pareció partir el mundo más que cualquier golpe. Esto no tiene que acabar así. Su rostro se tensó, quebrado por 1000 emociones que nunca le permití mostrar. No, susurró, y en su tono vibró algo roto. No puedo dejarte. Ya, no tienes que sujetarme, dije, y en mis palabras había verdad y dolor. Nunca debiste hacerlo. El ciclo vibró. Y entonces, ¿lo abracé? Su cuerpo se tensó, como si el gesto fuera más letal que cualquier golpe. Durante un instante eterno, no hubo poder. No hubo destino. Solo nosotros. Y en ese abrazo, sentí como su sombra, esa que había crecido durante años, se quebraba y se desvanecía. Cuando sus brazos, débiles, me rodearon, supe que el ciclo se había roto. Y con él, mi padre se fue. Su cuerpo se deshizo como ceniza llevada por el viento, pero en esa partida no hubo odio. No hubo guerra. Solo paz. El mundo respiró. Las grietas en la tierra se cerraron. El cielo, que había estado roto, volvió a teñirse de un azul pálido, suave, como un suspiro. El ciclo, ese flujo eterno, vibraba, completo. Pero esta vez no había cadenas. Solo yo. Me quedé allí, sola, en el centro de un mundo que había cambiado, porque yo lo había elegido. Cerré los ojos, y en ese silencio perfecto, sentí la presencia de todas las que vinieron antes. Ellas ya no estaban encadenadas. Y sus voces, suaves como el viento, me susurraron. Gracias. Abrí los ojos. Y caminé hacia el horizonte. No como llave. No como puerta. No como grieta. Sino como yo.